Primeramente, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Para el día de hoy vamos a estar repasando un tema nuevo. La semana pasada estuvimos viendo operaciones de congruencia o ecuaciones de congruencia, que era parte del tema de lo que eran números. Ahora seguimos con números, pero esta vez vamos a ver lo que es los sistemas de numeración. Y cuando hablamos de sistemas de numeración, debemos tener claro que nosotros estamos acostumbrados a un sistema decimal. Ahí en la pantalla tienen líneas de colores. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a un sistema decimal, el que está en color verde, un sistema con base 10. Nosotros vamos contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, llegamos al 10, llegamos al 20, llegamos al 30. Esta particularidad es del sistema de numeración decimal. Sé que tal vez algunos ya conocen y saben un poco del sistema cuando hablamos de esto de binario, que es el que está representado por ceros y unos. Y cuando hablamos de ceros y unos, hay algo interesante, y es que, ¿verdad? Cuando tenemos ceros y unos, eso nos va a hacer que tal vez un número que reflejamos con dos signos, pues va a ser de 4, va a ser de 3. Bueno, no de 3, pero de 4, de 8. Pero cada uno de estos sistemas se tienen una forma de representar un número. Para este caso vamos a ver decimal, binario, octal y hexadecimal. Como pueden ver, cada sistema, ya sea el azul, que es el hexadecimal, el anaranjado, que es el octal, o el morado, que es el binario, tiene ciertas características muy propias. Por ejemplo, si nos centramos en el celeste, que es el hexadecimal, podemos ver que los primeros 10 dígitos del 0 al 9, y recuerden que cuando trabajamos nosotros sistema de numeración siempre incluimos el 0, so, tenemos que tenerlo bastante claro. Cuando hablamos de los 10 primeros dígitos incluimos el 0, pero después del 9, cuando llega el 9, el hexadecimal cambia y comienza a trabajarse de A, B, C, D, E y F. Como ustedes pueden ver ahí, y si ustedes cuentan las líneas, estamos hablando de 16 posiciones, 16 números, del 0 al 15. Por eso se le llama hexadecimal. Se representa con 16 dígitos, donde, por ejemplo, si lo comparan con la tabla del decimal, van a ver que la A tiene un valor de 10, la B de 11, la C de 12, la D de 13, la E de 14 y la F de 15. Entonces, ahí tenemos tal vez un poquito la pista de cómo ir trabajando cuando hay que trabajar conversiones, ese tipo de cosas, porque podemos pasar un sistema a otro, porque el 1, por ejemplo, es 1 en binario, en decimal es 1, en hexadecimal es 1, en octal es 1 y en binario es 0001 o 01, depende de cuántos bits estamos hablando. Entonces, de los sistemas que vamos a ver, tal vez el hexadecimal sea que tiene mayor cantidad de dígitos de trabajo, trabaja con 16. Después tenemos el octal. Bueno, ya con solo el nombre lo podemos ir ubicando. El octal estamos hablando de 8. Y si ustedes ven, van del 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, hasta el 0, 7. Y luego comienza con 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Comienza a repetirse. Es porque él trabaja con 8 posiciones, 8 dígitos principales. Y el hexadecimal, pues ya, el binario, sabemos que trabaja con unos y ceros. ¿Qué pasa? Si en un momento a mí me dicen, por ejemplo, ¿cuánto vale una A en hexadecimal? En decimal, puedo decir, son 10. O si me lo piden, dígamelos en binario. Entonces, una tabla de estas nos va enfocando ese tipo de elementos. Por ejemplo, aquí estamos hablando que la A en hexadecimal
es un 10 en decimal, es un 1, 2 en octal y es un 1, 0, 1, 0 en binario. Esto es más que todo con estos primeros números que podemos hacer o reconocer rápidamente a través de una tabla. También cuando hablamos de estos sistemas, una cosa que tenemos que tener claro también es que son sistemas, y hacer sistemas puede ser que en algún momento me hablen en términos de un, por ejemplo, decirles que sume 1 hexadecimal con 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4 unos del binario, y lo puedo hacer. Sí se puede hacer, tal vez no se puede hacer de forma directa, pero puedo trabajar con conversiones. Y esos son los temas que vamos a ver ahorita, cómo convertir o cómo pasar de un sistema al otro. Porque, por ejemplo, bueno, lo más usual es que trabajemos con binarios, pero se puede trabajar en otros sistemas. De hecho, hay lenguajes de computación que trabajan en otros sistemas numéricos. Pero ahorita lo primero es reconocer esas características que tiene ese sistema de numeración hasta este punto. El decimal es el que siempre usamos. El hexadecimal va de 0 a 9 y luego va de A a F. Cuando hablamos de octal va de 0 a 7 y binario, unos y ceros. Esto es porque cuando trabajamos conversiones debemos de aprender a reconocer primeramente cómo ir trabajándolas. ¿Por qué? Porque primeramente nuestro sistema, como podemos ver aquí, trabaja en decimales. Nosotros decimos 750, 100, 34, 34. Entonces, como una de las formas, uno de los métodos que usamos nosotros para que se pueda convertir es hacerlo a través de una división. Y es aquí donde toma nueva importancia el módulo, porque voy a trabajar con los residuos de nuevo. ¿Qué? Porque, por ejemplo, bueno, en el caso de binario es un poco más simple porque sabemos que un número o es par o es impar. Entonces sabemos o nos va a sobrar un 0 o nos va a sobrar un 1 dependiendo de con qué número estoy trabajando. Ese caso que está ahí en la pantalla, que está más a la derecha, 34 dividido entre 2. Para pasar ese 34 a binario, comienzo a dividir 34 entre 2, me da 17. Entonces, no tengo residuo, tengo residuo 0. Entonces, por eso tengo un 0 aquí. Perdón, vamos a hacer una cosa. Voy a ahorrar estas rayas primero, que hice aquí estas líneas, para explicarlo un poco, tal vez un poco mejor. Ok. Por ejemplo, sé que 34 lo divido entre 2 me da 17, pero mi residuo es un 0. Si yo divido 17 entre 2, de entrada sé que no es un número par, es decir, que me va a sobrar. Si yo lo divido me va a dar 8.5, por ejemplo, es decir, que me va a sobrar 1. ¿Por qué me va a sobrar 1? Y es porque 8 por 2 o 8, sí, 8 por 2 es 16. 17 menos 16 me da 1. Es el mismo principio que estuvimos viendo anteriormente con respecto al módulo. Simplemente aquí está puesto como lo hice anteriormente, como si fuera una casa de valores conforme una división, para tal vez entenderlo un poco diferente. Por ejemplo, esa división se sigue haciendo. Siempre se va a mantener el numerador porque es el sistema de numeración con el que estoy trabajando, y voy dividiendo el cociente y voy apuntando el resto.
como les dije anteriormente, lo que pasa con ese sistema binario es que o es entero, perdón, o es par o es impar. Ahora, una vez que yo llegué ya a mi 0 o a mi 1 final, yo lo leo de abajo hacia arriba. Por eso ustedes ven que comienza con 1, 1, comienza en 1, 0, 0, 0, que son este 1 de acá, los 3 ceros que van aquí, después 1, 0. Entonces ese es mi número en binario. Desde ahí nosotros sabemos que 1, 0, 0, 0, que 1, 0, 0, 0, 1, 0 es 34, por ejemplo. Y es el mismo procedimiento que se da en el caso que fueran hexadecimales, simplemente que ahora mi base no es 2, es 16. Entonces varía en el sentido. Ahora va a ser 100 dividido entre 16. Si nosotros hacemos esa división, nosotros nos va a sobrar, por ejemplo, vamos, de cociente 6.2. 6.25. ¿Qué pasa? Que yo únicamente, igual que como hacíamos con Euclides, únicamente voy a tomar el 6 y voy a averiguar a cuánto es ese punto 2 que me está sobrando. En este caso es 4, porque 6 por 16 es 96, de resto 100 me va a dar 4. Y pasa el mismo caso, de abajo hacia arriba va a estar mi número en hexadecimal, en este caso es 6, 4. Y aunque nos fuera dado, por ejemplo, aquí es un punto donde las tablas, como las que vimos anteriores, son muy útiles. Porque si hubiera sido el caso, que no es el caso en este, que en vez de 4, esta primera división me hubiera dado, el primer módulo me hubiera dado 14, lo que hago es simplemente ir a la tabla y busco el 14 en decimal, es una n hexadecimal. Entonces hubiera sido, por ejemplo, 6. Y hubiera sido, si fuera el caso, que era un 14 o un 10 o un 15, hubiera sido, simplemente sustituimos el número por la letra para saber que es hexadecimal. Entonces aquí el cuidado es tanto estar seguro de hacer bien la división como conocer las tablas. También, ya cuando estamos hablando del octal, pasa un caso parecido. Es un sistema de base 8. Pues ahora mi divisor va a ser un 8. Y comienzo la división de nuevo. 750 dividido entre 8 me da 93 puntos y algo, el resto es 6. Voy haciendo el mismo, voy sacando el módulo. Porque vean cómo es el resto el que me va dando los números en el sistema que necesito. Y no es el cociente. Por eso es la importancia de que viéramos Euclides y estos temas antes de llegar al sistema de numeración. De hecho, en este caso, si dividimos 750 entre 8, nos va a dar 93.75. Entonces, después hago, multiplico 93 por 8, el resto el 750 y me va a dar el resto. Aquí, el sistema octal es el que tiene esa singularidad, como si ustedes han puesto cuidado, que sé que lo han hecho, esta singularidad. Y es que desde nuestra perspectiva, el número se alargó, tiene más dígitos. Entonces pasó de ser 750 a 1,
perdonen los números que me cuesta un poco escribir acá. Pasó a ser un 1, 3, 5, 6, es más extenso. Entonces, si en un momento trabajando con un octal y les da bastante extenso, es porque es una característica del sistema de numeración octal. Y aquí, como ustedes pueden ver, está muy sistematizado. Todas son divisiones y poniéndole cuidado al resto. Poner esa atención cuidadosa al resto de las divisiones o al módulo. Luego de acá, entonces, si nosotros nos piden trabajar, no sé, un número, no sé, en decimales, y la respuesta lo tenemos que dar en hexadecimales, bien podemos hacer la suma en decimales y luego pasar el resultado a hexadecimal. O lo recomendable que es usar tal vez el sistema binario para hacer conversiones o para hacer operaciones, que es el que más nos vamos a centrar, que son operaciones muy sencillas también, son reglas muy comunes y muy fáciles de aprender. Pero con respecto de tomar un número en decimal y pasarlo a lo que es octal, binario o hexadecimal, esta es una forma. Hay otras formas, por ejemplo, en binario sé que muchas veces los profesores enseñan otra forma de hacerlos y también pueden ser válidas, simplemente que tal vez este es un poco más extenso y como que abarca un poquito más para justificar, pero eso no quita que otro método pueda ser igual de bueno o mejor. Ahora, la otra situación es cuando tenemos un número en hexadecimal, en binario y en octal, y ese número tenemos que pasarlo a decimal, porque ya vimos que, por ejemplo, para el caso del binario o de convertir a binario ese tipo de numeración, son divisiones. Bueno, en este caso no deja de ser muy diferente, es un patrón, simplemente que un poco diferente. Aquí vamos a tomar en cuenta muchos otros elementos, como es el caso de cuál es el sistema. Por ejemplo, con binario, una de las formas que tenemos para pasar esto es la que ustedes tienen en pantalla. Y es igual, es bastante repetitivo, es un 2 elevado a la posición por el valor máximo que tiene ese sistema, que en el caso del binario es 1. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero saber las posiciones, comienzo con 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cómo hago para hacer este caso? 2, que es la base del sistema, elevado a la cuarta posición, o sea, es este 1 que tengo acá, por el dígito mayor, en este caso es 0 y 1, es 1. Luego lo hago donde está el próximo 1. Y luego lo hago donde está el próximo 1. Si ustedes ven aquí, o en este caso, que está acá, no se toma en cuenta para nada los ceros. Es que para nosotros, en el caso de hacer conversiones, únicamente, bueno, en el caso del binario, tomamos en cuenta únicamente las posiciones con un 1. Las ceros no las tomamos en cuenta. Entonces, de ahí nosotros tenemos que tener cuidado. Binario, voy a hacer la base elevado a la posición por 1 más, en este caso, voy a hacerlo aquí a ver si me deja. Este representa esta misma posición, esta posición, la posición 4, la posición 3 y la posición 1, que es la que está acá. Como les decía, recuerden que siempre iniciamos tomando en cuenta que el primer número es el 0, no el 1. Entonces, cuando yo sé que tengo 5 dígitos, es decir, que tengo posiciones del 0 al 4. Entonces, luego a esos resultados los voy sumando.
y el resultado de esa suma va a ser mi número en decimal. Entonces de ahí que se ponga de esa forma. En el caso de lo que es hexadecimal, como ya tenemos una combinación con letras, nosotros no podemos dejar de lado el valor de esa letra. Entonces en este caso sería la base de nuevo, que es 16, elevada a la posición por el valor de la letra o del número. Ya sabemos, si es 1 es 1, pero si es 10, si es A es 10, si es B es 11, entonces lo vamos a multiplicar por ese valor de esa letra. Y luego se hacen las sumas. Pero si ustedes ven, es muy parecido al anterior. Simplemente que aquí se suma o comenzamos a tomar en cuenta el valor de la letra con la que estamos trabajando. Porque imagínense solamente poner 16 a la 0, 16 a la 1 y no tomar en cuenta ese número. Cuando todo número elevado a la 0 o cuando todo número elevado a 1 es... O sea, quedamos totalmente desbalanceados con respecto al resultado de lo que nos quiere dar a entender el sistema hexadecimal. Por eso, cada vez que trabajamos con decimal, tomemos en cuenta o multipliquemos. En este caso aquí me equivoqué. Uso una suma, es una multiplicación. Voy a insertar un paréntesis más o menos acá. De estos valores. Igual pasa con el octal, es exactamente igual. El número que me dan por la base según la posición en la que estoy y luego sumo. Es una forma muy mecánica de hacer conversiones. Entonces eso nos ayuda también a que incurramos en menos errores, a menos que nos confiemos mucho. Pero como les digo, si quiero convertir ese 455 a decimales, 4, que es el número que tengo, por 8 en la posición 2, que esta es mi posición 2, esta es mi posición 2, esta es mi posición 1 y mi posición 0, por eso elevado a mi posición 2, más 5, que es el siguiente número, por 8, que es la base del sistema numérico, elevado a la posición, que es 1. Igual pasa con el siguiente. Esa es la forma en la que nosotros vamos trabajando las conversiones. En el caso, hay casos muy especiales que son cuando hablamos de hexadecimal a binario, de binario, de hexadecimal a binario y de octal a binario. Y es que, ¿qué pasa? Que la podemos hacer de forma directa. ¿Por qué lo podemos hacer de forma directa? Porque tienen un número limitado de números. Entonces eso nos permite saber exactamente cómo es ese número en otro sistema de numeración. Ejemplo, ya quiero saber cuánto es f o cuál es f en binario, es 1, 1, 1, 1. Son 4 unos. O si quiero saber el 0, 7 en octal va a ser 0, 1, 1, 1. Un 0, 3 unos. Entonces podemos hacer conversiones directas. La única diferencia aquí va a ser más notoria en el de octal a binario. Y es que sucede lo siguiente. Por lo general, cuando trabajamos de octal a binario, solo se trabaja con 3 posiciones con 3 bits. Lo trabajamos con 3 bits. Es lo único. Se puede poner 4, de hecho, para completar los bits, pero si ustedes ven, y lo más correcto sería trabajarlo con 3 bits. Y no sería las diferencias. Si es 01 es 001. Si es 07 es 111. Porque realmente son los primeros 8 posiciones las que nosotros vamos a estar usando con frecuencia.
pueden hacerse conversiones directas en este caso. Ahora pasa otra curiosidad. Pasa otra curiosidad con esto. Y es que si ustedes pusieron cuidado, nunca relacioné el hexadecimal con el octal. Nunca puse una tabla o una forma de conversión. Porque trabajan muy diferente entre ellos. Son dos sistemas de numeración muy diferentes, conforme a la cantidad de bits que trabajan, conforme también a la estructura del sistema numeral como tal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando necesitamos trabajar con hexadecimal y binarios, o nos dicen, no sé, sumen hexadecimal y denme el resultado en binario, o sumen en octal y denme la respuesta en hexadecimal. Entonces, lo mejor o lo que a mí me gusta hacer es simplemente trabajarlo con un sistema intermediario. Por ejemplo, que sin ningún problema pasar tal vez que me digan sume 0,1 más 0,2 en octal y deme la respuesta en hexadecimal. Una de las formas que lo haría yo es los paso a binario, hago la suma binaria y doy el resultado. Después ese resultado binario que tengo lo convierto en hexadecimal. Es una forma de hacerlo. Simplemente que hay que trabajar un poquito más, además justifica mucho más el proceso en caso de que fuera necesario. Entonces de ahí es que nosotros tenemos que tal vez adaptarnos un poco y estudiar los planteos que nos hacen, qué me están dando y qué puedo hacer, y con eso resolver, porque a veces nos dejamos llevar con no sé cómo hacer de esa manera, pero a veces hay ciertas trampas o ciertos problemas que podemos ver o entender cuando cambiamos la perspectiva. Entonces ahí sí les recomiendo amplíen la perspectiva como un consejo y comience a trabajar con más de un sistema eh, numérico si fuera necesario. Pues digo, después simplemente hago la suma 0,1 de 0,010 0 más 0,011 y el resultado lo paso a hexadecimal. Y así también podemos trabajar si nos dicen, bueno, en el caso de que nos digan den suma en binario y denme la respuesta en decimal, podemos usar una de esas conversiones, no hay ningún problema, y las podemos verificar también, pero siempre hagan el proceso. Por eso fue el caso que no les puse una relación entre hexadecimal y octal, porque hay que usar un sistema intermediario, un sistema numérico intermediario para poder trabajar sin ningún problema. Y les decía del binario porque uno de los temas que nosotros debemos de ver son operaciones con binarios. Las operaciones con binarios tienen ciertas reglas, pero esas reglas realmente son bastante simples cuando aprendemos a interpretarlas. Por ejemplo, en el caso de la suma, el caso de la resta, el caso de la multiplicación y el de la división. Los más usuales son suma, resta y multiplicación, por eso por general me centro en ellos. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si ustedes se sientan a ver la tabla, por ejemplo, de la suma, van a ver que 0 más 0, 0. Pero ¿qué pasa? Que cuando comienza a aparecer un 1, como 0 más 1, o 1 más 0, el resultado va a ser 1. Muy igual, muy igual a como si fuera una suma normal en decimales. 0 más 0 es 0, pero 0 más 1 es 1 y 1 más 0 es 1. Tal vez cambie un poco cuando llegamos al 1 más 1, porque como el sistema binario no trabaja con un número mayor a 1, no podemos decir 1 más 1, 2. Entonces, ¿qué pasa? Es como nosotros trabajamos con un acarreo. Muy parecido
lo que hacíamos es, por ejemplo, digan 1 más 1 es igual, en este caso nos dicen 1, 0. ¿Qué pasa? Pongo 0 y llevo 1. Es una forma de verlo. Entonces la próxima operación, tengo que sumar el 1 que llevo más tal vez un 0 más otro 1. Entonces hago esta suma y el resultado lo sumo acá. Ahorita está así un poco gravateado porque estamos viendo tal vez la base de cómo entender la suma, la multiplicación y la resta. Pero ahorita lo vamos a ver tal vez de una forma práctica para que lo podamos entender un poco mejor. Por otro lado también está la resta. Y la resta tiene características muy similares. 0 menos 0 me da 0. 1 menos 1 es 0, igual que lo hacemos en decimal. Varía cuando comenzamos a tener 0 menos 1, que va a ser 1. Y tal vez el que es un poco más tedioso, más difícil de comprender, es el acarreo negativo, que nos dice que 1, 0 menos 1 es igual a 1. Cuando hablamos de un acarreo negativo, es muy similar a cuando hacíamos restas prestando en la escuela. Entonces decimos, el 7 le va a prestar 1 al 2 para que se lo pueda restar, para que puedan restarle 3. Decimos 6 cambió, 7 se cambió, se vuelve un 6 y 12 se vuelve un 1. Y el 2 se vuelve un 1. Es muy parecido, simplemente que a nivel binario. Se van dando ciertas transformaciones dentro del sistema de la resta. Pero realmente es simplemente si yo tengo 0 y adelante tengo un 1, le puedo decir 1, deme el único bit que usted tiene, yo me vuelvo un 1, 0 y tengo un resultado 0 y usted se vuelve un 0. Espero haberme dado a entender bien con eso, y si no, igual con la parte práctica vamos a tal vez entenderlo un poco mejor de cómo funciona ese acarreo negativo. Pero realmente no es muy complicado, tal vez es situación de observar. Y si es el caso de la multiplicación, esto ya más sencilla. ¿Por qué? Porque todos los resultados me van a dar 0, excepto cuando tengo 1 por 1. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Entonces el sistema como tal también es bastante sencillo con respecto a la multiplicación. El cuidado que hay que tener tal vez en estos tres es el acarreo negativo, porque los demás son un poco más entendibles. En el caso de la multiplicación es totalmente igual que en lo que es decimal. Si ustedes ven y van siguiendo el patrón, van a ver que es exactamente igual. ¿Cuántas veces me alcanza 1, 0 en 1? Ok, 1, 1, 1, 1 menos 1, 0 me va a dar 0, 1 bajo el siguiente 0. Ahora restos, vuelvo a restar, me da otra vez 0, 1 y voy bajando el siguiente 1. Es exactamente la misma metodología que usamos en las divisiones en decimales. Entonces, no es usual que las veamos en trabajos o en proyectos. Lo más usual es resta, multiplicación y división. Sobre todo la resta por ese acarreo negativo que trae. Pero cuando trabajamos con números binarios, esta puede ser esta no puede ser, sino esta es la forma en que nosotros vamos a operar o a resolver las operaciones. Si ustedes ven, la que tal vez cambie mucho es la de la suma, que es 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 1, 0. Después 0, en el caso de la resta, 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, y el 10 menos 1 igual a 1. Y la multiplicación, que es sumamente sencilla. Otro elemento que debemos aprender a tomar en cuenta son los complementos, complemento A1 y complemento A2. Cuando tenemos complementos, están hablando del número que completa aquel que nos dieron, por eso se llama complemento.
¿Y qué pasa? Para nosotros saber cuál es por ejemplo, el complemento A1, simplemente es hacer un cambio. Donde hay un 0, donde hay un 1, perdón, pasa a ser 0, y donde hay un 0 va a haber un 1. Es un intercambio, por decirlo así. Entonces, una vez nosotros hemos hecho todo eso a un número binario que nos den, hemos pasado ese número a complemento A1. Por eso ven ustedes aquí que en este caso, que está aquí, dice que el número binario es 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, y su complemento A1 es 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Entonces no es algo que simplemente es, por decirlo, podemos llamar la inversa de los números en 1 en ceros. En el caso del complemento A2 varía un poco, pero no es mucho tampoco, porque en el caso del complemento A2 lo que hace es simplemente se le suma 1 al complemento A2. Ejemplo, aquí lo pueden ver aquí abajo, hay una operación a nivel de una suma para sacar el complemento A2. Este es, por ejemplo, mi número es 01001101, este mismo número. Es que voy a hacer a ese número, le voy a sumar un 1 más. Entonces, 1 más 1, si lo vamos a arreglar aquí, 1 más 1 es 1, 0. Entonces, pongo 0, llevo 1. 0 más 1, 1. Y todos los demás números los bajé exactamente igual. Si hubieran habido más 1, hubiera seguido hasta que ya la operación no me dejara continuar. Y ya sea que se acabara como tal, o que ya no tuviera un 1 o ya no cargara un 1 para poder seguir trabajándolo. Entonces ahí yo puedo decir, ahí llegué hasta el final. Entonces ya convertí el primer número en complemento A1 y luego pasé a complemento A2. No sé si hasta aquí con respecto a los complementos, a las conversiones o a las reglas para las operaciones binarias, a alguno no les quedó claro y necesitará que yo me devolviera hacia atrás. No hay ningún problema, me dicen en qué parte, yo con mucho gusto intento explicárselo de una forma diferente. O si efectivamente lo lograron entender bien. Ok, prosigo. Otro de los elementos que nosotros vemos dentro de los números binarios o el sistema precio binario son los signos de magnitud. Y el signo de magnitud es un símbolo, es un signo, es un 1 o un 0 que por general lo vamos a ver que va a estar más aparte del número como tal. Y ese va a ser mi bit signo. ¿Qué quiere decir con bit signo? Que así igual como tenemos un, por ejemplo, un negativo en decimales y un positivo en decimales, también tenemos un negativo y un positivo a nivel de binarios, que eso lo hacemos ya sea con un 1 para decir que es negativo o un 0 para saber que es positivo. Entonces de ahí nosotros ya sabemos que si nos dicen conviertan ese número a positivo o a negativo, tenemos que trabajar un poquito esta parte y otra poquito con la parte de los complementos A1 y A2. Entonces por ahí más o menos está cuando trabajamos cuando nos dicen ponga un signo de un bit de magnitud o cuál es el negativo de tal número. Voy a trabajar un poquito por ese lado. Están los bits de paridad. Un bit de paridad puede ser bien un 1 o un 0.
Y lo que trata cuando hablamos de un bit de paridad es que buscamos que un número binario que nos dieron tenga una cantidad par, por eso se llama bit de paridad, que sea un número par. El bit de paridad es el bit más a la izquierda y sirve para exactamente detección de errores de un único bit. Por ejemplo, cuando tenemos un número, como el que tenemos acá en el cuadro de ejemplo, tenemos lo siguiente: si me dan este número y me dicen 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, y le pongo un bit de paridad, es decir, que todo esto es la cantidad de unos, es un número par. Si pasa algo en un momento a través de la transición de datos o cualquier situación y me llega un número impar de unos, entonces yo puedo decir algo pasó, hay un bit error, y en este caso sería este número 1 que está acá, que se perdió. Y pasa muy parecido con respecto a que sea un 0. No varía para nada, la lógica es muy parecida. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, una cantidad par de unos, por ejemplo, en vez de 0 fueron 1, yo le hubiera puesto con bit de paridad, con un bit de paridad, yo aquí, en vez de este 1 negro de inicio, hubiera puesto un 0. Y si me llega esta operación de esta manera, por ejemplo, un número impar, es decir, que hubo un error. Incluso si se hubiera dado esta situación de esta manera, me hubieran aparecido 5 unos, sé que hay un error, porque el bit de paridad me está diciendo que hay una cantidad par de números unos. Entonces, ese es el trabajo o cómo funciona un poco el bit de paridad, tanto cuando es un 0 cuando es un 1. Por ejemplo, cuando hablamos de detectar errores y ese tipo de elementos, una de las formas muy buenas, tanto está el código Gray como la coma flotante, como el código Hamming, son elementos. Cuando nosotros nos dicen pasen este número binario y conviértanlo en código Gray, el método tal vez más simple para hacerlo es hacer la suma del mismo número, pero corriendo una posición. Por ejemplo, ahí me dan el número binario 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Es el número binario que a mí me están dando. Y dicen, pásalo a código Gray. ¿Qué pasa? Que yo lo muevo un espacio. Yo hago esto. Lo posiciono haciendo que al final me quede un número más a la izquierda y otro en abajo, un número más a la derecha, o al revés, como ustedes gusten verlo. Entonces, yo hago esta posición, yo lo corro hacia atrás, podemos decir que lo corro hacia atrás y comienzo a sumar. Igual es una suma de binarios. Lo que difiere en este caso, y lo pueden ver ahí en lo que nos dice, es que se descartan acarreos. Voy a sumar, pero no voy a acarrear ni un solo número. ¿Qué pasa? Entonces, yo este 0 que me sobraba aquí a la derecha no lo voy a usar, lo voy a descartar, porque al final este 1 se me va a recuperar ese dígito con este 1 que dejé al lado izquierdo. Es que pasa,
0 más 1, 1. 1 más 1, que hemos visto que 1 más 1 era 1, 0, que yo ponía el 0 y llevaba el 1. Bueno, en este caso, eso se descarta. Ese 1 no lo voy a usar. Y sigo 1 más 0, 1, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, y este lo bajo. Y listo. Así pasa un número binario a código Gray. Ahí los dos puntos es hacer, correr, bueno, con este método, porque hay otros métodos, es correr hacia la derecha, ¿verdad? O hacia atrás, como les decía, para que el número que tenga al final lo recupere con el que tengo delante a la izquierda y no llevar acarreos. Es como yo no llevo ningún acarreo en este caso, entonces cuando tengo 1 más 1 es 0, y ahí quedó. Pero como pueden ver, tanto código Gray es prácticamente ir haciendo sumas con estas reglas que hemos visto al inicio. No tampoco lleva muchas cosas, pero sí, tal vez lleva un poquito de cuidado nada más. En el caso de la coma flotante, es una forma de notación científica usada para expresar números muy grandes y muy pequeños, pero de una forma un poco más eficiente, más compacta. Entonces, cuando hablamos de que vamos a hacer una operación en coma flotante, tenemos que tener claros ciertos elementos. El bit signo, que en una coma flotante está formada por un bit signo, por un exponente, que en este caso siempre va a estar conformado por 8 números, y luego viene la matiza. Y aquí vienen otra cantidad de números. Bueno, en el caso de la coma flotante, casi siempre nos van a dar un número en binario y nos van haciendo poca su expresión en coma flotante. Entonces, más que todo es una conversión. Esa conversión es un poco más lenta, más un poquito más cuidadosa. Entonces, más que todo por hoy vamos a ver tal vez la parte teórica, tanto de coma flotante como de código Hamming, y luego vamos a sacar posiblemente el próximo sábado, ya para entrarnos en el mundo de la coma flotante, cómo funciona la coma flotante y cómo funciona el código Hamming, porque el código Hamming es un código detector de errores, igual que como estuvimos hablando un poco atrás, que el código Hamming busca un error. Lo que pasa es que el código Hamming es sumamente fácil y práctico para codificar y decodificar, lo que lo hace uno de los más famosos actualmente. Y ustedes lo ven ahí un poco complejo, pero porque vemos unos ceros, pero realmente no lo es. Es simplemente, si ustedes lo analizan, una posición. Tengo un bit de paridad 1, un bit de paridad 2, un bit de paridad 3, un bit de paridad 4. En este caso estamos hablando de un binario que tenga 7 dígitos. Entonces, ¿qué pasa? Primero tengo un número original, o en este caso el que nos dieron fue 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Cuando yo digo, ok, voy comenzando a sacar mi paridad 1, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar todos los números, el 0 o el 1, donde en el dato el 1 esté en esa posición. Si ustedes ven, ahí acabo de marcar donde están los unos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo y digo, ok, paridad 1, eso lo pongo de último. Digo, comienzo. En mi primer dígito, ¿hay un 1 en la primera posición? Sí. Pero mi número es 0, entonces yo bajo un 0, no el 1.
Esto más que todo lo uso para saber cuál debo de bajar o en qué posición tengo ese 1 para bajar el dígito que necesito. Pues ustedes ven que aquí volví a bajarles un 0, aquí volví a bajar un 0, que es el número que está en el original, aquí volví a pasar, aquí no pasó nada, no lo bajé, lo dejé en 0, y aquí bajé un 1. Y aquí bajé un 1. Entonces yo cuento, ¿tengo una cantidad par de unos? No, de hecho solamente tengo 0, 0, 0, 0 y un 1 al final. Ok, mi P1 o mi paridad 1 es 1. Okay, ahora voy con mi paridad 2 y hago el mismo proceso, pero ahora en lugar de poner aquí la posición 1, esta primera posición, voy a pasar a la posición 2 o a la posición 1. Aquí se los digo, perdonen, tal vez un poco diferente a lo que venimos observando, en vez de decirles posición 0, 1, 2 y 3, que es como lo venimos trabajando, se les he dicho posición 1, 1, 2, 3 y 4 para que podamos indicar que este es el primer dígito, este es el segundo, el tercero y el cuarto dígito de este número. El hecho aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, no hay ningún problema. Entonces voy bajando el número original según la posición. Como digo, es un poco más trabajado. Entonces lo vamos a agarrar un día para código Hamming, un día para coma flotante. Y creo que hay un tema más que también vamos a repasar ahí. Pero son tal vez los temas más complicadillos. Entonces, para hoy simplemente vamos a ver tal vez un poco de qué son y cómo funcionan. Entonces, como les decía, es hacer descender esos números. Yo voy a preguntar cuánta cantidad de unos tengo acá. No, en esa segunda paridad tengo 2, entonces puse un 0. Voy con paridad 3. Ok, aquí tengo un 1, entonces bajo el 0 de esa posición. Aquí tengo un 1, entonces bajo el 1 en esa posición. Aquí tengo un 1 también, bajo. Aquí hay un error. Aquí debería ser un 0. Y aquí para acá no hay nada en esa posición 3. Entonces, mi paridad aquí debería ser 1. Debería ser un 1. Y aquí entonces caería como 1. Y luego con la paridad 2, que es igual, pero estamos hablando de la posición, la última posición, que es un 0, un 0, en el número original es un 1. Entonces, digo, ¿cuánta cantidad pares de unos tengo aquí? Que fue lo que tuve que hacer descender. Solo tengo uno, pongo 1. Y luego simplemente desciendo todos los números que tengo para tener mi número en código Hamming. Como les digo, se puede escuchar un poco así como confuso, pero todo lo que vamos a hacer ahorita en la práctica nos va a hacer que cuando lleguemos a código Hamming como tal para ponerlo en práctica, lo vamos a entender mucho más fácil. Entonces, con respecto a lo que es la presentación, eso es lo que tenía y vamos a hacer tal vez, voy a hacer unas pocas prácticas para que ustedes vayan viendo cómo es que se va haciendo de una forma práctica todo esto. Es lo que hemos hablado el día de hoy. Para que más o menos vean en la forma práctica cómo se va haciendo. Entonces por lo menos vamos ahorita a ver esa parte de toda la base que era conversiones, sumas, restas y código Gray. Por ejemplo, ahí tenemos 325 y pasarlo a binario. Si yo divido 325 entre 2, o sea, no es un número par, ya sé que me va a sobrar un número 1. ¿Por qué? Porque
perdón, 325 dividido entre 2 es 62.5. Perdón, 162.5. Ahora voy. 162 dividido entre 2. Bueno, si yo hago esta división, ya sé de antemano que es un número par. Entonces, no voy a tener un residuo. ¿Por qué? Porque es un número par. Y tengo 81 como cociente. Recuerden que aquí lo que yo estoy haciendo descender es el cociente de la operación y lo que estoy poniendo aquí es el residuo de la misma. Ahora, 81 entre 2. Si yo llego a dividir 81 entre 2, no va a ser un número par. Me va a ser 40.0, perdón, 40.0, perdón, 40.5. Entonces, si tengo 40.5 es que me está sobrando 1. Y comienzo a trabajarlo. 40 dividido entre 2 es un número par, un residuo 0 y es 20. 20 entre 2 sigue siendo un número par, no va a tener residuo y tengo como resultado 10. 10 entre 2, 10 sigue siendo un número par, voy a tener un 0, pero mi residuo va a ser un 5. Si yo divido 5 entre 2, ya sé de antemano que no es un número par, entonces me va a sobrar 1. Y voy a poner el siguiente número a dividir va a ser un 2. 2 dividido entre 2 me va a dar 0 y me va a sobrar 1. Obviamente aquí yo no puedo dividir este 1 entre 2. Y se lo diría a medir a 0.5. Hasta ahí llego. Entonces, como ustedes ven, es un proceso muy repetitivo. Y en el caso del binario es muy simple, porque un número es par o es impar. Entonces, en el momento que me da .5, en el momento que yo sé que es impar, yo sé que me sobra un 1 y simplemente necesito sacar el cociente. Ahora sí, necesito saber u ordenar ese número. Recuerden que anteriormente les dije, se ordena de abajo hacia arriba. Esa es la forma. Entonces, en este caso, 325 sería 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Pues ahí tenemos ya nuestro número en binario. Con el binario, el cuidado que hay que tener únicamente es el hecho de no perderse entre cuando vas leyendo el número como tal, porque no tiene, vamos, algo muy especial que hay que hacer. Solamente es el hecho de tener cuidado que comenzar de abajo hacia arriba y no brincarme en ningún número. Es una de las cosas que pueden hacer, por ejemplo, simplemente para ubicarse como consejo es deje un espacio, fracturo los primeros, pongo los primeros 4, dejo un espacio y sigo. 1, vamos a ver, 1, 0, 1, 0. ¿Ves? Aquí me falta un 0. Es 1, 0, 0, 1, 0. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener, de no perderse cuando vamos trabajando o leyendo el número de abajo hacia arriba, perdón. Porque puede pasar como me pasó ahorita. Me comí un 0, me comí un 1. Y ya no va a ser lo mismo. En el caso, también lo que hago como consejo, cosas prácticas que yo hago cuando tenía que trabajar o hacer cosas, operaciones, conversiones con los binarios, es siempre hacer esa división 4 y 4 para intentar no confundirme. Y aquí es donde comenzamos a hacer el proceso que es el de multiplicación o con exponente y multiplicación. Por eso les puse esta línea para que lo vieran tal vez un poco mejor, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, yo tengo un número de 8 posiciones, o sea, del 0 al 7. Lo voy a acomodar aquí. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Como digo, haciéndolo con este método. O sea, hay otros métodos que les pueden ser más fáciles. Y ahora aquí.
Pero dije anteriormente, únicamente voy a tomar como referencia donde yo tenga un 1 en el número. No voy a tomar en cuenta los ceros. Claro, una de las formas de hacerlo es usar esta tabla y poniendo aquí los valores. Por ejemplo, el 128, el 64, el 32, el 16. Y luego hacer como una suma. También es una forma de hacerlo. En este caso, yo lo voy a hacer de esta para que vean un poco tal vez cómo funciona este método. Entonces aquí yo vengo y digo 2. Vamos a ver si tengo el símbolo por acá. 2 elevado a la posición, esta primera posición es 7, elevado a la 7 por mi número mayor en este sistema, que es un 1. Voy a duplicar esto para no estar siguiendo cada rato. Ok, ya tengo esta posición. Voy con esta, la posición 6. 2 en la posición 6 por 1. Después, este lo omito. No lo voy a utilizar. Además, todos estos que están en 0, ninguno lo voy a utilizar. Entonces comienzo 2 en la posición elevado a la posición 4 por 1, que es este. 1 en la posición 3. 2 en la posición 3 por 1. Y en la posición 0. Cuando yo hago eso, me va a dar 128, 64, 16, 8 y 1. Y hago la suma, en este caso me va a dar 216. Es lo que les decía. Si tal vez se les confunde un poco el otro método, que es un poco más directo, pueden usar este o pueden usar el otro, no hay ningún problema. Tal vez aquí es que tengan un poquito de variedad de cómo ir resolviendo ese tipo de problemas. Hay algunas personas que verifican haciendo tal vez el cálculo de internet. Yo les digo, tengan cuidado. En algunos momentos yo me he topado con algunas páginas y calculadoras en internet que realmente el procedimiento no está bien y te da un mal cálculo. Entonces, lo recomendable, háganlo de pie con algún método que a ustedes les guste y pruébenlo. Si lo van a probar con internet, pruébenlo con más de una página, pero principalmente hacerlo a pie es lo mejor que pueda haber. Igual pasa con el caso del hexadecimal. No es nada fuera de lo común. Si yo divido, en este caso, 871 dividido entre 16 me va a dar 54 puntos y algo. 54.4 es lo que me va dando. Si yo vengo y hago por ejemplo, esa multiplicación de 54 y 16, me va a dar 864. Entonces, a 871 le resto 864, me va a dar 7. Ese es mi resto. Recuerden que la base de todo esto no está tanto el cociente como el resto. Ya si yo divido 54 entre 16, me va a dar 3. La multiplicación de 3 y 16 me va a dar 48. Es decir, que me va a sobrar 6. Entonces, y luego ese 3 no lo puedo dividir entre 16. Hasta ahí me llegó 367. Ese sería mi número
o el 871 en hexadecimal. Y como les dije anterior, en todo caso que nos fuera dado aquí 15 y aquí nos hubiera dado 10, pues simplemente yo la tabla. Según la tabla que les mostré ahora, vamos a ir a volverla a ver, aquí lo tengo. 15 en decimal sería F y 10 sería A. Entonces simplemente sustituyo esos números por la letra, si hubiera sido el caso. No es el caso en esta, como les digo, pero para que vean tal vez de una forma un poquito más práctica cómo es que va funcionando esta parte del hexadecimal. Y aquí tenemos un FAF para convertir en hexadecimal, perdón, pasarlo de hexadecimal a decimal. Y aquí les decía, recuerden que en este caso trabajo con un sistema de base 16 y que 16 lo voy a subir o lo voy a elevar a la posición 0, 1 y 2. Entonces si comienzo con esta F, comenzando siempre con esta F, perdón, si ustedes vieron aquí arriba comencé con el más a la izquierda, el más significativo. Aquí sería un 16 a la 2 por el número o el valor de F, que habíamos visto que era 15. Y en la siguiente posición, ok, 16, pero no es elevado a la posición 2, es a la posición 1 y es 10. Y la siguiente posición es de nuevo, posición es 0 y elevado de nuevo al 15. Entonces, tal vez para que veamos con colores, esto representa a la primera F, esto que está aquí es A, y este de acá va a ser F. Es igual, resuelvo, hago la suma, y al final me da que es 4015. ¿Por qué? Primero subí la potencia, después multipliqué. Primero potencia, luego multipliqué. Primero potencia y después multipliqué. Y llegué a 4015 en decimal. Ustedes ven, en el caso del hexadecimal si se cumple el hecho de que este número tal vez a nivel de apariencia pase de un 871 a un 367, es menos. Entonces por ahí lo podemos ver y así es como se va haciendo, aún usando puras letras, ¿verdad? En lugar de números. Y aquí si hubiera sido 1 a F, la primera posición, en vez de ser un 15, que es el valor de F, hubiera sido 1. Obviamente el valor hubiera sido diferente y todo, porque es otro número. Es otro número. Entonces ahí es como ese tratamiento que le vamos dando al octal. Bueno, no puse un ejemplo, no traje un ejemplo perdón, hablando del hexadecimal. Para el octal, no, que no tenga número, pues podemos poner 2174 y lo vamos a pasar a decimal. Perdón, lo tenemos decimal, lo vamos a pasar a octal. Vamos a hacer esta conversión. Es igual, es una división, simplemente que entre 8. Si yo hago esa división, me va a dar 271.8. Entonces tengo un resto, voy a averiguar cuánto es ese resto. Cuando yo hago
averiguar cuál es ese resto, me doy cuenta que si yo multiplico, por ejemplo, 271 por 8 me va a dar 2168, y a ese 1174 le resto los 2168 y me va a dar 6. Es mi primer número, tengo un 6. Después sigo 271 dividido entre 8 me va a dar 33. 33.75. Y voy de una vez por el resto. Recuerden que lo principal aquí es tanto tener el cociente para poder seguir trabajando, como también tener el resto. En este caso me va a dar, si yo hago esto, y hago la resta, o hagamos, si por ejemplo vengo, multiplico, perdón por el rollo, chicos. Cuando yo hago, por ejemplo, esa multiplicación de 33 por 8 me va a dar 264, y si hace 271 y el resto 264 me va a dar 7, y vuelvo a dividir. Sigo con chance de dividir todavía, y aquí ya llego a 33 dividido entre 8 me da como resultado 4 y un residuo de 1, porque 8 por 4 es 32, y hasta ahí llegó. Yo ya no puedo seguir dividiendo al 4, entonces ese 2174 se volvió un 4176, un 4176. ¿Qué es lo que les decía? Siempre va a pasar, lo más usual es que pase esto, que el número en octal se vea mucho más grande. ¿Ves? Son ciertos eventos o particulares de cada uno de los sistemas numéricos. Ahora, para pasar de octal a decimal es una base de 8. Entonces, 8 a la posición, y recuerden, comenzamos con 0, 0, 1, 2, 3. Entonces, 8 a la posición 3 por el número del sistema, que en este caso es 2. Vamos a... Después tenemos otro 2 en la posición 2. Entonces 8 en la posición elevado a la posición 2 por el 2, por este 2. Después seguimos en la siguiente posición, es la posición 1, pero que va 0, 1, 2, 3. Entonces 8 en la posición 1 por 2, y al final es 8 en la posición 0 por 7. Entonces ahí lo que hicimos fue exactamente volver a hacer lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, ese 2 en verde, vamos a poner este 2 en amarillo. Entonces lo que volvimos a hacer fue simplemente usar el mismo método que usamos tanto con el hexadecimal como con el binario para sacar ese valor. Simplemente que aquí me puse un igual de más, y resuelvo, únicamente ir resolviendo 8 a la 3 por 2, 8 a la 2 por 2, 8 a la 1 por 2, obviamente dando prioridad de paso, las prioridades de los de normal que hemos visto en matemáticas, para poder sacar
un 1175. Y ustedes lo pueden hacer y lo pueden comprobar, que llegamos a este número. Este es el resultado que nosotros estábamos buscando. Y vieron que se volvió a cumplir de nuevo esa particularidad del octal. Aquí tengo un 2227 y en decimal un 1175. Un 2227 a un 1175. Se dio esa particularidad, ese cambio, principalmente en el octal. Son como los más usuales a ver. Porque los demás, como les dije, se pueden hacer de forma directa. Entonces, es un poco más sencillo a la hora de cómo lo vamos trabajando. El otro elemento que habíamos visto eran las operaciones con números binarios. Suma, resta y multiplicación, que es la que me gusta centrarme. En este caso, vamos a hacer las sumas de tres números, del 111 más 1011 más 1000, que es exactamente igual. Por ejemplo, voy a tomar el 0001, que se lo voy a sumar al 1101. Y recuerden las reglas que hemos visto de la suma. Las reglas que tenemos de la suma bueno, primero que todo, no sé si alguien tenía una duda, porque me aceleré bastante, perdonen, y no les pregunté si alguien tenía alguna duda de las conversiones, de estas primeras conversiones que hicimos. Si alguno se quedó perdido en algún punto, perdonen que ni les pregunté, solamente me fui a velocidad. Pues, si tienen alguna duda de esta parte, me dicen y con mucho gusto. Entonces voy a continuar con la suma. Les he comentado que en el caso de los binarios, con la suma en binarios, cuando tengo 0, 0 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1, 1 más 0 es 1, y 1 más 1 es 1, 0, y acá suma 0, tengo 0 y acarreo un 1. Okay, vamos a ver si aquí nos aparece. 0 más 1 va a ser 1, 0 más 1 va a ser 1, 0 más 0 es 0, y 0 más 1, les dije que 0 más 1 es 1, 0. Entonces, ¿qué pasa? Pongo 0, llevo 1, no tengo nadie con quien trabajarlo, entonces únicamente lo hago descender. Únicamente lo voy a hacer descender. No tengo más que sumarle. Y ahora lo que voy a hacer es sumárselo al siguiente número, al 111, a este 111. Pues cuando hacer esa suma vamos a hacer algo aquí. Voy a distanciarlo un poco. Es 1, 1, 0, 0, 1, y le voy a sumar 1, 1, 1, 1. 1 más 1 es 0, llevo 1. Vamos a dar otro color diferente para que no se nos vaya a confundir. Color poco que se diferencie, celeste. Vamos a ver, ok. Entonces pongo 0, llevo 1, y 1 más 1, el 1 que del acarreo más el 1 del número me da 1, llevo 1, y 0 más 1 es 1.
Y aquí vengo otra vez, 0, perdón, 1 más 0, me da 1, 1 más 1, me da 0, llevo 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 0, y llevo 1, y 1 más 1 es 0, llevo 1, y como no tengo que sumarlo más, lo hago descender. Entonces la suma de esos tres números binarios es este número de acá. Si ustedes vieron, es exactamente igual. Vamos a ver. Fue exactamente igual que hacer una suma de decimales. Tomé dos, creo que podíamos sumar, lo sumé y después le sumé al resultado, le sumo otro adicional. Es por si le salen sumas de 3, de 4, de 5, ya pueden darse una idea de cómo ir haciéndolas. Además de, como ustedes pudieron ver, el acarreo, cómo funciona en el caso del acarreo positivo, que era 1 más 1, pongo 0, llevo 1, ese 1 del acarreo, que es el celeste, más el 1 del número que me dio por resultado, me da 0, llevo 1 y vuelvo a trabajarlo. 0 más 1. Y así se va siguiendo aunque tenga 7, 8 números. En el caso de estos números binarios, así que se van sumando. Como ustedes pueden ver, no es realmente tan complicado, es más cuestión de tener cierta cuidado para poderlos trabajar sin problemas. Aquí tenemos una resta, que esta resta tiene un acarreo, trae un acarreo sencillo, bueno, un acarreo sencillo, no, un acarreo negativo en una sola posición. Luego vamos a ir viendo otros con números más grandes. Por ejemplo, el primer número es 0, 1, 1, 0 y es 1, 0, 1, 1. En el caso de la resta, en las reglas de la resta, tenemos que 0 menos 0 es 0, 1 menos 1 es 0, 1 menos 0 es 1, y que cuando le tengo que restar 0 al 1, tengo un acarreo negativo que me va a llevar al resultado. Aquí lo podemos ver, que es el último caso que tenemos acá, el acarreo negativo. Entonces, vamos a verlo ya en su forma práctica. Y es lo primero que tenemos, 0 menos 1, no puedo hacer un 0 menos 1. Inmediatamente, ahí ya tengo problemas. O tal vez, no, vamos a hacerlo diferente. Si lo hago de esta manera, van a ver, va a ser muy interesante verlo así, pero tal vez se les va a hacer un poco más complicado porque iba a ser dos cosas al mismo tiempo. Entonces vamos a verlo tal vez con uno un poco más simple para que quede claro el concepto, y después en otra sesión vamos a hacerlo ya de la forma en que se tenía aquí presentado. Vamos a mejorar, a invertirlo para que quede el principio, quede un poco más claro y no se nos haga algo mucho más complejo. Pues voy a darle vuelta. Esa forma como que la vimos, sí la vamos a repasar posiblemente ya en operaciones un poco más complejas el próximo sábado. Entonces llegamos a 1 menos 0 es 1. De aquí vamos a dejar en segunda posición el 0. Entonces 0 menos 1 es la parte en que yo no puedo hacer, ¿verdad?, la resta. Entonces tengo que decirle a este 1, usted tiene un solo bit, usted es un 1, consígame ese 1 que usted tiene para yo volverme un 1, 0 y poder restar.
Entonces me dice, soy un 0, me vuelvo un 0 y de pronto el 1. Entonces 1, 0 menos 0, menos 1, perdón, se nos vuelve esta regla que tenemos acá, donde nos dice que 1, 0 menos 1 es 1. Es como decir 2 menos 1 es 1. Es igual la misma lógica, simplemente que aplicada a binarios. Entonces es igual a 1. Y aquí vuelvo a caer en la misma. Dice, volví, no puedo, necesito que me echen una mano. Soy un 0, entonces tengo que pedirle el siguiente. Me dice 2, 0, el 1, me vuelvo 0, pues te lo vas un 1, 0. Voy a restarte y seguimos. Y 0 menos 0, 0. Es así, ese es el principio de cómo se hace ese acarreo negativo. Y se le llama acarreo negativo por esa razón de que a ver solamente ceros y 1, voy a tener que prestarle a otro y prestarle a otro y prestarle a otro para poder hacer toda la operación. Ese es el principio del acarreo negativo. Como ustedes ven, no es tan complicado, solamente es de cuidado, de poner cuidado de cómo van operando estas restas, pero realmente no representan una acción más grande. Claro, lo vamos a seguir repasando y todo lo demás para poder acostumbrarnos a ellas y prepararnos para la tarea 3, que ya, si no me equivoco, ya tiene todo este tipo de elementos. Con la multiplicación, se los comenté la vez pasada, bueno, no la vez pasada, sino ahorita con PowerPoint, que es que en este caso tenemos 2 dígitos. La vez pasada, o como estaba anteriormente, estaba con un solo dígito. Lo vamos a hacer, en este caso lo vamos a hacer con un 1, 1 y un 0, 1, 0, un 0, 1, 1, 0. Y las reglas, recuerden que se los comenté anteriormente, que en la multiplicación, perdón, solamente me va a dar 1 cuando yo multiplique 1 y 1. Todo lo demás me va a dar 0. Entonces, ese es el principio de la multiplicación. Entonces comenzó con este y multiplicando, perdón, toda la operación. 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0. Entonces luego voy con este. Es igual. Aquí en este caso es muy igual a lo que hacemos comúnmente con la multiplicación con 2 dígitos en decimal. Corro un espacio y sigo 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1 y 1 por 0, 0. Ustedes vieron, fue exactamente el mismo principio aplicado de la multiplicación decimal. ¿Qué pasa? Que igual que con la decimal, luego simplemente hago una suma. Bajo este 0, 1 más 0, regreso a la tabla, 1 más 0, me va a dar 1, 1 más 1, recuerden que 1 más 1 es 0, llevo 1, entonces 0, pues voy a tener que hacer una línea adicional acá. 1 más 1 es 0 y acarreo un 1 positivo. 1 más 0, vuelvo de nuevo al 1 más 0, que es 1, que es 1, y 1 más 1 es 0, y acarreo 1, y 1 más 0, regreso a mi 1.
y listo. Ahí está la multiplicación a nivel de números binarios. Ustedes ven, siempre son muy parecidos al usual. Varía simplemente el tratamiento de los acarreos más que todo. Y la división, que es exactamente igual. Por eso no es una operación que damos mucho. Más que todo resta, que es la que trabaja con ese acarreo negativo. Ok. No sé si de estas operaciones binarias, suma, resta y multiplicación, que fue la que nos centramos, les quedó algo ahí, alguna dudilla. Si no, voy a comenzar con el complemento A2 y A1, para luego pasar a lo que es código Gray. Pues no sé, si no hay, entonces voy a comenzar con esta parte del complemento A1 y complemento A2. Les dije, complemento 1, la forma sencilla de hacerlo es exactamente el número que nos dieron, que en este caso es este número. Simplemente que donde era un 0 va un 1 y donde va un 1 es un 0. Entonces, ese complemento a 1 es 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Listo. Este es mi complemento a 1. Ahora sí, yo les dije, para saber mi complemento a 2, al número o al resultado del complemento a 1, le voy a sumar 1. Entonces sería 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Oh, perdón, 1. A ese número es que le voy a sumar un 1 más. Y aquí si voy haciendo acarreos y todo como si fuera una suma binaria normal. Entonces, 1 más 1 es 0, llevo 1. 1 más 1 es 0, sigo acarreando en positivo 1. 1 más 0 es 1. Y hasta ahí llega, no tengo más nada que hacerle. Entonces, simplemente hago descender los valores. Y ya. Esto, así como suena. Y ya, chicos, ese es el complemento. Ya ese número se pasó a su complemento a 2. Claro, si aquí hubiera habido un 1, como les decía, sigue aquí 1 más 1 es 0, llevo 1 hasta que ya no pueda seguir operando. Ahí simplemente es ser observador. ¿Hasta dónde llego? ¿Ya no puedo sumarle más al siguiente número? Simplemente hago descender. Igual si fuera acabado en la primera, o hay números que acaban en la quinta, en la sexta posición y ya todo lo demás queda igual. Esa es la variedad que hay con respecto a los números. Y el último tema para hoy va a ser el código Gray. Para dejar los dos temas como flotante y código Hamming en una sesión solo para ellos, para ir explicándolos más al detalle. Como dije, cuando tengo un código en notación Gray, código Gray, y me dicen, ok, tengo ese número binario, por favor, pásemelo a código Gray. Y me dan este número que tengo aquí arriba, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿qué hacer? Les dije inicialmente, la forma simple de hacerlo es córrale hacia atrás una posición y ponga todo el número. Por ejemplo, comenzamos en 1, aquí comienzo con 1, 0, 1, 0, 1, 1. Vamos a ver.
1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Ahí está. Yo ya corrí ese número una posición hacia atrás. Ese número no lo voy a tomar en cuenta, pero lo voy a recuperar con este número, con este 1 inicial aquí. Y comienzo a hacer una suma. Recuerden, cuando es código Gray, hago una suma pero no acarreo. Entonces, si yo digo 1 más 1 es 0. Y el 1 que tenía que poner para acarreo positivo, no lo voy a usar. Y únicamente tomo los números como tales. 1 más 1, 0. 1 más 1, 0. 1 más 0, 1. Oh, perdonen. 1. 0 más 1, 1. 0 más 1, 1. 0 más 1, 1. Y hago descender el último 1 que me dieron. Entonces ahí ya pasé a un código Gray. Ya no hay más que hacerle a ese código. Ya pasó de ser un número binario a un número en código Gray para detección de errores. Otra acción que se ve muy poco, pero sí se las quiero comentar. Si soy sincero, hasta ahora no lo hice en una tarea, pero sí es tal vez un poco bueno que lo tengan ahí como ayuda si se diera el caso. Y es pasar un número de código Gray al número binario. Lo voy a hacer con este mismo para que vean cómo el mismo número nos va a llevar a un resultado. Entonces esto lo voy a hacer aquí abajo. 1, 1, 1, 1, 1 son 4 unos, después, bueno, son 4 unos, aquí los tengo, y después un 1 y 3 ceros. Para poder hacer o pasar ese número, que ya lo tengo en código Gray, y quiero pasarlo al binario, lo que hago es una operación muy parecida. Yo hago descender ahora, recuerdan que aquí yo lo corrí hacia atrás. Bueno, ahora yo lo voy a agarrar en la misma línea. Voy a agarrar este 1 y lo voy a hacer descender. Y comienzo a hacer suma. 1 más 1, 0. 0 más 1, 1. 1 más 1. Si ustedes ven, voy sumando el número con el siguiente. Bajé primero el primer 1 y lo sumé con el siguiente. Después, eso me dio 0. Ese 0 lo sumé con el siguiente. Para poder llevar ese número de nuevo a su forma original. Entonces, si ustedes ven este número que vuelve a salir aquí, este es 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, exactamente el número con que inicié. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Pues es exactamente ese mismo número que se dio como resultado. Simplemente que fue una suma, pero esta vez descendí el primer número a la izquierda y comencé a sumarle el número siguiente. Como digo, pasarlo de código Gray a binario no es algo que no haya visto, creo que no lo he visto todavía, pero sí se los digo como esa referencia para que si algún momento se topan con una situación así, sepan tal vez cómo trabajarlo, una forma de cómo trabajarlo. Con esto es que termino lo que sería la sesión virtual de apoyo para el día de hoy. No sé si tienen dudas de lo que vimos. Recuerden que abarcamos conversiones, operaciones binarias y código Gray de forma teórica y práctica. Y de forma teórica nos faltó coma flotante y código Hamming, que los voy a agarrar en una sola sesión junto con un tema adicional para poderlos
ver con tranquilidad y con suficiente tiempo. No sé si de esto que vimos hoy tienen alguna duda, algo no les quedó claro o necesitan tal vez que se lo explique diferente. Ustedes me indican y yo con mucho gusto lo intento hacer. O no sé si están claros. Si no hay preguntas, les agradezco mucho que hayan estado en la sesión de hoy. A los que van a ver el video, espero que estos métodos o esta explicación les sirva de mucho para las tareas que están por venir y que hayan podido sentir ese apoyo, ¿verdad?, en ese tema que era sistemas de numeración. Les agradezco a todos.